Ella es vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El poder tipificar un tema pendiente o sugerido también por el compañero presidente, es importante anotar que jamás nosotros ponemos en la balanza los derechos de autor frente a los derechos humanos. Siempre nuestra práctica priorizará justamente el que los derechos humanos se puedan, además de garantizarse, respetarse. De allí que decir que estamos debatiendo de manera acelerada el proyecto que hoy convoca este pleno es, yo diría, por decirlo menos, ligero. En relación al contenido del informe que hoy revisamos, quiero traer a colación la sugerencia que hicieran, además del compañero asambleísta Paco Fierro, algunas otras voces, en lo que tiene que ver con violencia psicológica. La violencia psicológica, a partir de la vigencia del COVID, ha tenido algunas lecturas que han generado preocupación, pero que al cabo de 9 meses podemos ver resultados no solamente de fallos frente a este tipo de prácticas y de agresiones que las víctimas han vivido, sino sobre todo las medidas que se toman desde la Administración de Justicia para implementar herramientas o protocolos que contribuyan a que las pericias se puedan hacer de manera efectiva. Ayer miraba en uno de los diarios de circulación nacional cómo la Fiscalía presenta los protocolos para la realización de las pericias, así como el abordaje de la violencia psicológica. El pretender sugerir que el tipo penal de delito de violencia psicológica pase a ser contravención no es una fórmula de 2 más 2 son 4. Cuando tenemos un diálogo con las víctimas y desde el litigio acompañamos este tipo de causas, sabemos de las complejidades que tiene la víctima para denunciar a la persona a la que ama, al proveedor del hogar, al padre de sus hijos, etcétera, la persona con la que se apostó a construir un proyecto de vida. Así que el sistema judicial en su conjunto tiene que mirar con lupa este tipo de causas y no, como en alguna dependencia observamos, letreros diciendo la violencia psicológica no se atiende en esta unidad, sino que vaya a la Fiscalía, porque esta unidad no es responsable. El Consejo de la Judicatura ha hecho esfuerzos importantes y ha invertido importantes recursos también para capacitar a los administradores de justicia. Por ese lado, yo diría, tengo cierta tranquilidad porque sabemos de ese compromiso, de esa vocación y de esa dedicación para estudiar el tema y para poder dar atención de calidad a las víctimas. Sin embargo, no es suficiente. Eso significa que aún es necesario, no solamente desde la Asamblea Nacional y desde la Mesa de Justicia, sigamos haciendo algo que empezó con el año anterior, y es ir monitoreando y verificando en exclusiva competencia de nuestro rol fiscalizador las condiciones en las que la Administración de Justicia está dando respuesta a la implementación de la reforma penal integral. Así que eso lo seguiremos haciendo y sin duda yo estoy segura que el compañero Mauro Andino estará de acuerdo conmigo para convocar a la Fiscalía y así pedir a la Fiscalía que nos comparta acerca de estos protocolos que se han implementado y ver esas condiciones con las que se está dando la intervención a las víctimas de violencia psicológica. Decir también que una de las sugerencias planteadas por el asambleísta Fierro tiene que ver con garantizar que el procedimiento directo sea un mecanismo para atender los delitos de violencia contra la mujer cuando la sanción no excede de 5 años, sea una realidad. Eso es algo que lo estamos incorporando y sin duda esperamos que los resultados para que quien agrede tenga una sanción en el menor tiempo posible nos dé certeza. Decir también que estamos eliminando aquella disposición contemplada en el artículo 643, numeral 14, cuando decía que el infractor podía presentar certificados de honorabilidad. Ojo que esta presentación de certificados no está como un atenuante y que el administrador de justicia, si en algún momento los llegare a valorar, siempre tendrá que demostrar que hay un nexo causal entre ese certificado y la razón que motiva el proceso judicial. Así que para evitar errores
y para evitar una lectura no cercana a la intencionalidad que tiene el COID, lo estamos eliminando, lo estamos derogando, y esos certificados pues simplemente no podrán ser presentados porque no serán ya parte de la norma penal vigente. Decir también que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos demanda no solamente una comprensión de lo que la reforma penal ha planteado, sino que hay todo un contexto que yo diría, la palabra gigante queda corta, realmente demanda de servidores judiciales, de medios de comunicación, de la comunidad, de la sociedad entera, sensibilización y no justificación. El COID ha tipificado conductas, ese no es todo el trabajo. La sociedad en su conjunto tiene un deber ser, y es justamente no guardar silencio frente a una violencia que podamos nosotros ser testigos, no decirle a la víctima, mañana se le pasa, hoy no tuviste la comida caliente, es por eso que te han golpeado. Todo lo contrario, la Asamblea se ha comprometido, junto con la función judicial y la función ejecutiva a través del Plan de Erradicación de la Violencia, de combatir y trabajar juntos para que realmente la implementación de todos estos mecanismos y de la práctica para erradicar la violencia en el Ecuador sean una realidad, y en eso no vamos a desmayar, y acompañamos a la presidenta de la mesa en esa lucha, y como función creo que el haber aportado con esta reforma penal y la tipificación de este tipo de prácticas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres nos tienen que permitir seguir caminando en esa vigilancia, en ese acompañamiento de la implementación de la política pública para que nadie en el Ecuador sea cómplice de la violencia, seamos activos frente a un hecho que nos pudiera permitir identificar a aquella persona agresora, pero también identificar a la persona víctima para acompañarla, para poder junto con esa víctima decirle al sistema tiene que darte una respuesta, y una respuesta en función del marco penal vigente para otorgar medidas de protección, para dar medidas de protección que garanticen que el agresor no siga estando al acceso fácil de la víctima y por tanto siga estando expuesta. Brevemente decir que respecto de lo que tiene que ver con propiedad, garantizar el tipo penal para los derechos de autor o propiedad intelectual, registro de patentes, etcétera, estoy de acuerdo en que el tipo penal no tenga como sanción la privación de libertad, pero sí identifico necesario poder dictar medidas cautelares frente a una práctica como esa. Si sabemos que hay un lugar donde están productos que tienen una identidad que no es la original y que es un producto falso, la Administración de Justicia requiere de herramientas para poder disponer un allanamiento, para poder ingresar hasta ese espacio y poder incautar esa mercadería que ha sido fabricada de manera dolosa. La mesa sin duda acogerá los aportes que este pleno plantee, y en esa línea decir que no queremos perseguir como delincuentes a los pequeños expendedores de venta de CD, de venta de un libro. No, esas personas tienen que tener tranquilidad absoluta. Y yo allí rescato una práctica que pudo conocer la Mesa de Justicia de los comerciantes organizados en el Distrito Metropolitano, que tuvieron un diálogo con los autores de algunas obras, y con ese diálogo y con resultados positivos, ellos mismos lograron vender esos productos. Eran CD justamente de películas de producción nacional, donde ganaron los pequeños comerciantes y también ganó la producción y ganaron los artistas que eran los autores de esa obra. Experiencias como esas se deberían replicar a lo largo del gobierno del territorio nacional, porque ganamos todos y todas. Y solamente, repito, para cerrar y tener certeza absoluta, pequeños comerciantes informales, expendedores de CD pirata, esta reforma penal no los va a criminalizar, no los va a perseguir como delincuentes. Gracias por la atención, compañera presidenta, compañeros.